Hola, amados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor y en María Santísima. En la Tecuatlazupe. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el amoroso nombre de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María. Madre de Dios, de acuerdo con Lucas 1:43. Isabel, llena del Espíritu Santo, saluda a María y le dice: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Así dice Isabel, llena del Espíritu Santo, en Lucas 1:42, 43. Por eso los católicos creemos que María es la madre de Dios y es nuestra madre. Porque en Juan 19:27, Jesús en la cruz le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, al evangelista Juan. Y le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Y dice el evangelio: y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Aquí está María en mi casa. Aquí traigo a María. Todo es bíblico. Todo es bíblico. Por eso, queridos hermanos católicos, debemos conocer nuestra fe, ya no para defenderla, sino simplemente para saber, para que nuestra creencia esté fundamentada en la Sagrada Escritura. Digo todo esto porque una pregunta típica o una postura típica de los protestantes, aquí me lo dijo a mí un testigo de Jehová aquí en casa: nosotros solo creemos lo que dice la Biblia, pero no esta Biblia, no. Lo que dice la Biblia de los testigos de Jehová, déjense las muestro. Nosotros solo creemos lo que dice la Biblia, esta. Y yo le dije: doctrina de la sola Escritura, una doctrina luterana, la sola Escritura. Sin embargo, ellos solo creen lo que dice la Biblia, pero la Biblia nunca dice que la Biblia es la verdad suprema. No lo dice. No dice que la Biblia es la única verdad. No. Al contrario. Al contrario. San Pablo dice que el fundamento de la verdad, las columnas de la verdad, es la iglesia. Por ejemplo, ellos preguntan: ¿dónde está eso en la Biblia? Es una pregunta que merece una respuesta profunda, bien fundamentada. Esta pregunta refleja el principio de la sola Escritura, que sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe. Sin embargo, este mismo principio plantea una paradoja fundamental. ¿Dónde enseña la Biblia que debe ser la única autoridad? El principio de sola Escritura, la doctrina protestante, afirma que solo la Escritura tiene autoridad final, pero la Biblia misma nunca hace esta afirmación. De hecho, en el segundo libro, la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, San Pablo dice: manténganse firmes y conserven las tradiciones que les enseñamos, de palabra o por carta. San Pablo exhorta a creer en la palabra escrita, pero también en la palabra hablada. Las tradiciones de San Pablo a la gente de Tesalónica, que ahorita actualmente en Grecia se llama nada más Salónica.
¿La Biblia enseña que es la única autoridad? No. La respuesta bíblica es clara en Timoteo 1, 3:15. Pablo llama a la iglesia columna y fundamento de la verdad. La autoridad no reside solamente en un libro, sino en la comunidad viva guiada por el Espíritu Santo, la iglesia. Escritura, tradición y magisterio. La fe católica se sostiene en tres pilares inseparables: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Perdón. Porque ustedes deben de saber que la iglesia vivió 380 años, casi 400 años, la iglesia vivió sin Biblia. La Biblia, así como la conocemos en la actualidad, fue presentada al mundo por el Papa Dámaso I, que le dijo al mundo: esta es palabra de Dios. Le pregunté a ese testigo de Jehová que creía tanto en la sola Escritura. Le dije: ¿tú estás seguro que lo que traes en tu libro es palabra de Dios? Y me dijo muy firmemente que sí. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué es palabra de Dios? ¿Por qué dices que es palabra de Dios? Y daba vueltas y vueltas y nomás no supo contestar. Yo le dije: te voy a decir yo por qué yo creo que es palabra de Dios. Porque lo promulgó la Iglesia Católica, con la autoridad que Cristo le dio. Dijo San Agustín: no creería yo en el Evangelio si no hubiera sido propuesto por la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces la Biblia fue presentada por la Iglesia Católica, por el Papa San Dámaso I, en el año 382, y después fue ratificada en el Concilio de Hipona, en el Concilio de Cartago, y fue en el Concilio de Trento cuando se cierra el canon de la Biblia, se cierra. Los protestantes, Martín Lutero optó por el canon hebreo. El canon hebreo solamente trae 66 libros y no 73. Pero ese canon hebreo es un canon judío, no es un canon cristiano. Al contrario, es un canon anticristiano, porque sacaron de la Biblia todo lo que los cristianos y Jesús usaban, como este libro, la Septuaginta, usada por nuestro Señor Jesucristo y por los judíos, por sus discípulos, los apóstoles, y por la iglesia primitiva. Usaban la Biblia griega. Y esta Biblia, esta Septuaginta, trae los 7 libros que los testigos de Jehová y todos los protestantes, a partir de Martín Lutero, los rechazaron. 7 libros. Ya hemos hablado de eso: el libro de Baruch, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro 1 de Macabeos, el libro 2 de Macabeos, el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico. Por eso esa pregunta de ¿dónde está eso en la Biblia? Quieren saber que todo está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es cierto, no lo creo, no existió. Bueno, querido hermano protestante, te tengo una mala noticia. Cristóbal Colón no existió, no viene en la Biblia. Ninguno de los grandes matemáticos europeos existió, como Gauss, como Leibniz, como Newton, como Fermat. No existieron esos, no vienen en la Biblia. Por favor, no te cierres tanto. No le creas a tu pastor protestante. Eso surgió de Martín Lutero. Antes de Martín Lutero no había ninguna secta cristiana, no había ninguna.
Búscame un mormón del siglo XIII, por ejemplo, no lo hallas. Un testigo de Jehová, un adventista, un bautista. No existían esos. Empezaron a existir con la reforma de Lutero en el siglo XVI, en 1517 de ahí en adelante. Y una de las doctrinas de Martín Lutero era la sola fides, la sola fe, y esta que estamos abordando ahorita, la sola escritura. Les decía que fue la Iglesia Católica guiada por el Espíritu Santo quien discernió qué libros pertenecían al canon bíblico, cuáles libros de todos los que había, cuáles iban a formar parte de lo que hoy llamamos la Biblia. Y la Iglesia Católica guiada por el Espíritu Santo, porque la iglesia primitiva era la iglesia del Espíritu Santo que nació en Pentecostés, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo en forma de una llama luminosa en su cabeza, que les da fuerza, conocimiento, sabiduría, valentía. Ese Espíritu Santo fue quien ayudó a la iglesia a discernir cuáles libros iban a estar en el canon. En los concilios de Hipona, te decía, en el año 393 y Cartago 397, la iglesia definió oficialmente 73 libros que componen la Biblia católica. Y tú, hermano protestante, sin darte cuenta, agarras esa Biblia que la iglesia definió y la aceptas con 7 libros nuevos, con 7 libros menos, sin saber por qué. Hay que darle una visitada a la historia de la iglesia, a la historia de los padres de la iglesia. Esto significa que la misma autoridad eclesiástica que nos dio la Biblia también nos transmitió las verdades de la fe, que no están explícitamente escritas, pero sí vividas desde los apóstoles. La pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia?, presupone que la Biblia cayó del cielo completa y encuadernada, cuando en realidad fue la Iglesia Católica quien la compiló, preservó y transmitió a través de los siglos. Por lo tanto, la autoridad de la Iglesia Católica es anterior y necesaria para la existencia misma de la Biblia como la conocemos, hermano protestante. Cuando Martín Lutero hizo la reforma cristiana que dividió, hizo un cisma terrible, y que a partir de ahí empezaron todas las sectas hasta hoy, que hay 50,000, ¿qué número te gusta? 50, 60,000 sectas, mal llamadas iglesias cristianas, protestantes mal llamados cristianos, porque un cristiano es una persona que sigue a Cristo, que lo obedece. Y Cristo dijo, vayan a todos los pueblos del mundo, a todos los pueblos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y San Juan Bautista decía, yo solo bautizo con agua, pero atrás de mí viene el que es más importante, más fuerte, más poderoso que yo, tanto que no soy digno de agacharme a desatarle sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo. Y él era Jesús, es Jesús. Entonces el bautismo, la palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir. Ok, en el bautismo de Juan nos sumergimos en el agua, pero en el bautismo de Cristo nos sumergimos en el Espíritu Santo, porque Jesús bautizará con Espíritu Santo. Y como les decía en Mateo 28, 19 por ahí, Cristo les ordena a sus discípulos, vayan y bauticen a todos los pueblos,
Vayan a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo cuanto yo les he mandado. Entonces nosotros somos bautizados en el fuego, en el Espíritu Santo. La iglesia es la única que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia católica. Por eso, queridos hermanos protestantes, no le hagan al enzarapado y vénganse a la iglesia católica. Vénganse a la verdadera iglesia que los salva. El arca de Noé es una prefiguración de la iglesia de Cristo. La barca de Pedro es una prefiguración de la iglesia de Cristo. Los 153 pescados que salieron de la barca de Pedro cuando Cristo le dijo, echa las redes ahí, y que Pedro dijo, ya las eché, pero porque tú me lo mandas las voy a echar, y salieron 153 pescados. 153 es la suma de los primeros 17 números naturales, 1 más 2 más 3 hasta el 17. Y en Pentecostés, cuando sale Pedro a hablar con la gente, dice la Biblia que había piadosos de todas las naciones que hay en el mundo. Si tú cuentas bien cuántos había ahí, eran 17 naciones. Entonces está muy claro, muy claro. La iglesia de Cristo es la iglesia católica, es la única. Vénganse, queridos hermanos protestantes. Déjense de cosas y vénganse. Aquí en la iglesia hay mucho pecado, hay mucha maldad, pero también hay muchos santos, hay mucha gente buena. Y es la iglesia que Cristo formó, que está desde el año 33. Por eso la iglesia en 2033 va a celebrar los 2000 años de la resurrección de Cristo. Y en 2031 va a celebrar los 500 años de la aparición en México de la Virgen María. Tecuatlazupe. Entonces, vénganse, muchachos, no les dé pena. No le crean a sus pastores. Nosotros tenemos pastores muy buenos, pero ya ni tú puedes responder de la vida de tus hermanos de iglesia, y ni nosotros podemos responder de la vida de los hermanos católicos, de los sacerdotes. No respondemos por ellos. Si hay sacerdotes santos, bendito sea Dios. Si hay sacerdotes guiados por el demonio, ni modo. Pero la iglesia de Cristo está, y es santa porque Él la fundó. Es católica porque es para todos los pueblos. Es apostólica porque está basada en el trabajo de los apóstoles. Y es una porque Cristo fundó una sola iglesia. Por eso en la iglesia católica decimos, la iglesia católica es una, santa, católica y apostólica. Pero no te asustes por los pecados de gente de la iglesia. Eso hay en todas partes, hay ese grado de maldad, en todas partes, en el magisterio, en el ejército, en la vida cotidiana. Hay gente que se desvía por el mal. Tú no te asustes por eso. Tú ve a la iglesia católica y pon tu mirada en Cristo. No pongas tu mirada en mí porque yo soy un pecador. No, pon la mirada en Cristo, en María, y serás bien recibido, hermano protestante. Pues bueno, hermanos queridos, por hoy es todo. Los espero en la siguiente cápsula de charlas bíblicas con Patiño, y los invito a que le pongan su like, me gusta. Aunque no les guste, pónganle me gusta y suscríbanse. Y por lo tanto nos vemos, y le agradezco a Dios y le agradecemos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.